que un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Tú eres, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Que se oigan sus voces, vamos. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate. Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Señor los bendiga, espero que estén todos bien. Quisiera compartirles una palabra del Señor, una palabra que Dios me ha mostrado, me ha tratado en estos días. Y como siempre la palabra me ha hecho bien, siempre nos hace bien. Y quisiera compartirlas, hermanos, con ustedes. Y espero que les sea de bendición, como lo es también para mí. Una breve oración. Señor, te agradezco, Padre, por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de poder comunicarla. Yo te ruego que pueda ser transmitida con la gracia de tu Espíritu, Señor, con la revelación de tu Espíritu sobre nuestras vidas, Señor, para que sea alimento sólido, como siempre lo es para nuestra alma, Señor, que seguramente es enviada para lo que tú te has propuesto en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra está en San Mateo, capítulo 14, verso 22. Dice la palabra: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Previo a que Jesús los envíe a los discípulos en sus barcas para ir a la otra ribera, habían estado alimentando a 5.000 personas y había hecho allí el Señor un milagro extraordinario. Pero llegada ya la tarde, Él se va solo a orar y envía a sus discípulos que ellos vayan adelante, que vayan primero. Y se fueron en la barca. Se encuentran con esta dificultad, se encuentran con el viento contrario, con el mar embravecido, y se hallaban solos. El Señor no estaba ahí, al menos físicamente el Señor no estaba allí. Ellos, dice que en la cuarta vigilia de la noche es donde encontraron a Jesús, y la cuarta vigilia data, según estuve indagando, de las 3 a las 6 de la mañana. Y viendo que Jesús había despedido a la multitud ya al atardecer, casi anochecer, podríamos hablar de que mínimo entre 5 y 8 horas pudieron haber estado los discípulos allí solos, luchando en la tormenta. Seguramente esas horas se habrán hecho más largas de lo normal, como cuando suele pasar cuando uno está atravesando alguna dificultad que parecen no terminar, o uno quiere que pase pronto y no pasa. Hay que estar en esos momentos luchando contra la adversidad, y así estaban ellos, ¿no? En una situación práctica, real, que es narrada en las Escrituras, donde verdaderamente esto se vivió. Siempre nosotros solemos llevarlo a nuestra vida cotidiana, o a ejemplificar con cosas de la vida, con dificultades, oposiciones, circunstancias que nos tocan vivir. Raro que tengamos una situación como esta, a no ser que alguno sea marinero y lo pueda experimentar. Pero sí que es una enseñanza donde encontramos que estaba verdaderamente los discípulos en aprieto. Y pasado ese lapso de tiempo es donde el Señor se les aparece, después de haber ya ellos estado lidiando con el problema. El Señor se aparece, y lo que de alguna manera Dios marcó en mí, por lo menos, son las palabras del Señor cuando Él aparece. Y lo primero que les dice es: tened ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el ánimo está directamente relacionada con el alma. Les leo una definición porque realmente la busqué. Ánimo dice que es la fuerza o energía que tenemos para hacer, resolver o emprender algo. Es decir, es fuerza. Animar es darnos fuerza, lo cual el desánimo sería todo lo contrario, perder fuerzas. Y en el caso de la lucha y de la tormenta, o de nuestras pruebas que podemos llegar a pasar, generalmente suele pasar eso, que lo primero que parece que viene es como una especie de perder un poco de fuerza, que está relacionado justamente con el desánimo. Y Jesús apuntó directamente a sus discípulos al ánimo, a que cobren fuerzas, a que se repongan, porque habían estado luchando, padeciendo, de alguna manera agonizando. Pensaron también que podían llegar a perecer,
ellos tuvieron ese pensamiento, y en medio de esto, cuando Jesús aparece, Pedro se envalentona, pero le quedó una pizca de duda y dijo: si sos vos, hace que yo vaya. De alguna manera Pedro no se tiró al agua por su cuenta, sino que esperó la voz del Señor. Cuando reconoció la voz del Señor que le dijo ven, él se atrevió a dar ese paso de fe y a vencer toda circunstancia, ¿no? Una circunstancia imposible como la de caminar en el agua. Y lo logró. Dice que mientras él iba hacia Jesús, caminó. No sabemos cuánto, pero caminó. Hasta que empezó a mirar. Cuando empezó a mirar, ¿qué le habrá pasado? Porque vio la tormenta, vio la dificultad y quitó los ojos del Señor. Y seguramente ese ánimo que había cobrado cuando Jesús les anuncia, ese ánimo que a él le dio fuerzas, le dio valentía y le apuntaló la fe también. Y le hizo movilizar. Ese mismo ánimo que lo ayudó, que lo levantó, de repente se le desvaneció y empezó a hundirse. Y seguramente esas fuerzas que Jesús le transmitió al decirle que tenga ánimo es la que necesitamos nosotros en todo tiempo. Por supuesto que está también, por supuesto, directamente relacionada con nuestra fe. No podríamos tener un buen ánimo si no tuviésemos fe. El mundo tiene un vaivén en esto, ¿no es cierto? Las personas se deprimen, se amargan, se quitan la vida, se divorcian. Bueno, el mundo en tinieblas es totalmente un desastre y es imposible mantener quizá un ánimo constante, un buen ánimo. Pero Dios nos llama a que tengamos siempre la mirada en Él y que podamos tener ese ánimo pronto, ese ánimo correcto, constante, diría, un ánimo constante en el cual no perdemos la fe ni la mirada en el Señor, y donde todo se torna posible. Y aún si hubiera dificultades, podemos atravesarla con fuerzas, confiados en Él. Para todos necesitamos un buen ánimo, para el trabajo, para sostener el hogar, para predicar el Evangelio. Ánimo que va directamente relacionado a la fe en el Señor. Es esa fuerza que nos sostiene, que nos impulsa, que nos anima. Es el amor de Dios que nos sostiene, como si fuese en el medio y pisando el mar. Porque el mundo en el cual vivimos se hunde día tras día. Pero a pesar de eso y de las circunstancias actuales, por ejemplo, y otras que vendrán, podemos, digamos, como caminar en el mar, mirando al Señor, y no hundirnos por las noticias que se escuchan, por las cosas que se dicen, sino que todo lo contrario. Dios nos ha alertado de muchas de las cosas que nos tocan vivir en estos tiempos, y podemos por eso caminar mirándolo a Él con un ánimo pronto, erguidos, levantar las cabezas, decía el Señor, anunciando un poco estos tiempos. La redención está cerca. Mientras tanto, hay que afrontar y llevar adelante las diferentes etapas de nuestra vida, cada uno en particular, y también como cuerpo, como iglesia en el Señor, cumpliendo el llamado que Dios le ha hecho a cada uno, nos ha hecho como iglesia, que es a extender el reino. Así que lo que produce el perder el ánimo justamente es temor. Produce temor, miedo, lo cual paraliza, hace todo lo contrario a lo que es el buen ánimo. Paraliza, el temor lleva a ver las cosas de tal manera de no encontrar la salida. Parece que no hubiera salida, entonces se pierde aún la mirada de la fe si uno entra en esa situación de desánimo
pero Dios también ha provisto la palabra, el cuerpo, su espíritu, para que todo esto sea sostenido en nosotros. Y quisiera leer textos que conocemos, como el de Santiago 1, del 5 al 8. Nos dice la palabra del Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y si algo le pasó aquí a Pedro, por llevar a la figura del apóstol del cual hablamos tantas veces, y nos representa tantas veces en cosas negativas como algunas buenas en el Señor, es que tuvo buen ánimo, pero después ese ánimo se le vino abajo en un instante, ¿no? Porque dejó de mirar de manera correcta, le sacó la mirada al Señor, y el ánimo, el de doble ánimo, el que tiene un buen ánimo y luego un mal ánimo, que pierde las fuerzas, dice la palabra que es inconstante. Inconstante. Y de alguna manera Pedro no pudo llegar hasta donde estaba Jesús, porque se le produjo una inconstancia en su interior. De repente pudo caminar, pero de repente se hundió. No pudo mantener esa constante de llegar caminando hasta el Señor, por hacer una figura, ¿no? Así nosotros, dice que nuestra fe no debe tener dudas, y nosotros como hijos no debemos tener dudas de que estamos siempre de la mano del Señor, y no debemos temer, y debemos siempre ser renovados en nuestras fuerzas, en el espíritu, en la mente, en las fuerzas en el Señor. Él es el que da nuevas fuerzas, da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna, dice la palabra. Así que Él es permanentemente nuestro ánimo constante, aquel que nos puede llevar por esa buena senda de la vida. Y un texto que en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio 31, del 6 al 8, tenemos un ejemplo allí de Moisés animando al pueblo y animando a Josué. Dice la palabra, esto era cuando Josué era ya iba a formar parte a quien iba a guiar al pueblo, el sucesor de Moisés. Y Moisés habló, dice, estas palabras a todo Israel. Y en el versículo 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dios, sabiendo de la responsabilidad que Josué iba a llevar, que iba a ser el sucesor nada menos que de Moisés, por medio del cual había hecho tantos milagros y había hecho tantas maravillas, ahora la responsabilidad venía sobre Josué. Y Dios había preparado esa palabra para Josué, esa palabra de ánimo de parte de Moisés, digamos, de parte de Dios, por medio de Moisés. Y no fue una casualidad, porque en Deuteronomio 3, Dios mismo le advierte a Moisés, en el 3:28, le dice: y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo,
porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Dios le dice esto a Moisés, que mande a Josué y que lo anime y que lo fortalezca. Es decir, no solamente lo iba a enviar, sino que le iba a dar palabras de ánimo, de fortaleza, y de alguna manera lo iba a poner en ese estado de fuerzas que él necesitaba para poder guiar a otros, porque él era el representante quien también tenía que infundir esa fe y ese ánimo en los demás. Recordemos que él fue uno de los dos, junto con Caleb, que dice la palabra que tuvieron otro espíritu, que tuvieron un espíritu correcto para ir a poseer esa tierra que Dios les daba. En cambio, aquellos que vieron, creyeron porque vieron el lugar que Dios les daba, pero se desanimaron y no pudieron alcanzar las promesas porque vieron los problemas, así como Pedro vio la tormenta y se desanimó y se hundió. El Señor le extendió la mano allí, no lo dejó hundir. Pero en el caso de los 10 espías que no le creyeron a Dios, que no se animaron, que no tomaron fuerzas en Él, no en nuestras fuerzas que somos súper limitados, pero sí en la fuerza de Él, en el poder de su Espíritu, en sus promesas, aquellos que dudaron, se desanimaron no solo ellos, sino que desanimaron a todo un pueblo, que no pudo cobrar ánimo, que estuvo depresivo, que lloró, que maldijo, porque una cosa va desencadenando la otra. Así que el ánimo es tan importante que Jesús se lo apuntaló a los discípulos y que Dios apuntaló también. También se lo decía el Señor a Moisés, pero luego de Moisés trasladándolo a Josué para que permanezca firme en la promesa del Señor, para que él no desmaye, no se intimide, no tema. Qué buenas palabras para nosotros, para sostenerlas de manera constante, ¿no? Para no temer más allá de cualquier circunstancia, porque lo tenemos a Él. Gloria al Señor. Y quería leer también un texto en Primera de Tesalonicenses 5, del 8 al 11. Acá el Señor hablaba de los tiempos, de la venida, estaba alertando un poco a los hermanos, Pablo estaba alertando un poco acerca de los tiempos. Y desde el versículo 8 leemos, dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe, de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y acá, haciendo mención Pablo a la venida del Señor, a los últimos tiempos, pone esta palabra también en ellos, como en tantos otros textos de la Escritura, donde dice que se animen los unos a los otros. Por lo cual, animaos, porque Dios no nos puso para ira, nos puso para salvación. Porque Dios nos puso no para andar en tinieblas, sino para vivir en su luz, para poder reflejar en otro el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el amor del Señor, para poder ser para otros motivos de que puedan cobrar fuerzas, de que puedan continuar el camino, aquellos que estamos en el camino. Qué buena es escuchar la palabra del Señor, el consejo, la oración de otro, la compañía de otro en el camino.
porque no estamos solos, estamos con el Señor y somos muchos los que vamos por el camino. Y qué bueno es el animarnos unos a otros, los hermanos en la fe, el que podamos cobrar esas fuerzas que nos mantienen vivos y con esperanza todos los días. El recibir la palabra para nosotros es alimento, y el alimento también es cobrar fuerzas. Ese alimento del alma, ese alimento del espíritu, que es su palabra, debemos comer todos los días. Y qué bueno cuando leemos y meditamos en él, y qué bueno cuando recibimos también las palabras de nuestros mayores, de nuestros pastores. Qué bendición recibir, porque nos hace bien, nos habla justo para un momento determinado, nos habla para algo que nos pasó, para algo que nos puede suceder. La palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre nos está guiando, porque Él tiene toda la sabiduría y nos habla de manera precisa. Dios nos habla de manera precisa porque nos ama y nos guía, nos envía y nos acompaña. El Señor está con nosotros en esta carrera de la vida hasta el fin. Gloria al Señor por eso, y podemos poner los ojos en Él allí, en la meta que es Cristo. Así que es un poco lo que tenía para transmitir, que Dios nos anima y que también unos a otros nos animemos, velemos, oremos, veamos la necesidad de otro en este tiempo también, de los hermanos y también del prójimo, que podamos transmitir una palabra que venga de Dios en el momento oportuno, allí donde abramos nuestra boca, para poder darle un alimento y que alguien pueda cobrar ánimo en el Señor, porque todos los días lo necesitamos para mantener nuestras fuerzas. Así como el cuerpo, nos alimentamos, cobra fuerza. Si de repente no comemos por algunos días, nos debilitamos. Así es nuestro espíritu y nuestra alma en el Señor, se alimenta de la palabra. Y el Señor, aunque en algún momento podamos estar debilitados o tengamos esa situación de debilidad, por así decirlo, de algún pequeño desánimo, estuvo atento a que a Pedro le podía pasar eso. Pedro puedo ser yo, podemos ser nosotros, y tendió su mano. El Señor no nos va a soltar nunca, y nos va a sostener y nos va a levantar. Después quizás nos rete para que pongamos de manera correcta nuestra fe. Así que los bendigo. Esta es la palabra que Dios puso esta semana un poquito en mi corazón, que me dio fuerzas renovadas, como siempre Él lo hace, y el deseo de poder animar también a otros, siempre animándonos unos a otros en este camino en el Señor. El Señor provea todo lo necesario para el espíritu, alma y cuerpo de cada uno de mis hermanos. Gracias en el nombre de Jesús.